Hola a todos. Voy a comenzar con esta relatoría o en el taller que les había prometido, el cual he llamado lectoescritura, DUA y fonoaudiología. En esta primera parte vamos a hablar acerca de lectoescritura principalmente y el rol que puede tener el fonoaudiólogo en este tema. Lo he dirigido también a educadoras diferenciales y a psicopedagogas, entendiendo que a veces las herramientas son necesarias, reactivar ciertos conocimientos o adquirir nuevas estrategias de intervención. Eh, al igual que muchos de ustedes, cuando yo egresé, bueno, soy fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, egresé el año 2012, cuando egresé y me tocó comenzar a trabajar en educación, que fue el primer trabajo que tuve en una escuela, entre comillas, más rural, más vulnerable. Me encontré con ciertas barreras, por así decirlo. Barreras tanto desde el punto de vista contextual como desde el punto de vista de mi formación, eh, de la formación para poder intervenir en aula principalmente. Uno va, comienza a trabajar, salimos desde la formación de pregrado con una orientación bastante clínica, por lo tanto yo creo que muchos de ustedes, y también fue mi caso, asistía a trabajar con delantal, eh, casi teniendo un box dentro de aula de recursos. Al menos esa fue mi experiencia. Y era grato tenerlo, era grato que te vieran así, pero con el paso de los años me fui dando cuenta que no era lo más acorde a la realidad de un contexto educativo. ¿Ya? Tenemos que dejar de ser clínicos y ser fonoaudiólogo educativo y por lo tanto responder a la necesidad que un establecimiento educacional requiere. En mi formación de pregrado poco se abordó la lectoescritura, por no decir nada, pero hubo una profe, una colega que mencionaba este tema y cuando nosotros lo escuchábamos en pregrado nos llamaba la atención de por qué el fono tenía que trabajar lectoescritura. La voy a mencionar, Belén Briseño nos decía, chiquillos, la lectoescritura es nuestra, metámonos ahí, nuestra pega, hay harto que hacer. Y la verdad, herramientas no teníamos, entonces no entendíamos cómo, más allá de la conciencia fonológica. Bueno, y fue así como les va a ir pasando a ustedes, que me resultó inevitable caer en la lectoescritura, porque empezaba a escuchar ciertos conceptos y me daba cuenta que yo sabía de eso. Empecé a leer, a estudiar y por ahí empecé a orientar cómo yo podía aportar a la lectura de los niños. Principalmente inicié en los cursos más chicos, de primero básico, segundo básico, talleres, pero luego también fui logrando ingresar a segundo ciclo y hoy en día trabajo desde prebásica hasta octavo básico. Bueno, acá un poco mi presentación profesional y la pongo principalmente, no tanto por lo que he estudiado, lo que me he actualizado, lo pongo como sugerencia, colegas. Mi sugerencia es que busquen un constante perfeccionamiento. Uno con el paso de los años se va encaminando un poco y va dirigiendo hacia dónde nos vamos a especializar. Eh, y no es lo mismo cuando uno estudia por su cuenta, cuando se meten o ingresa a alguna institución a estudiar. Hay cierta presión, hay cierto lineamiento, hay experiencia de otros colegas que llevan años en el tema, así que yo los invito a estar en constante perfeccionamiento. Bueno, del rol del fonoaudiólogo en educación hay harto que hablar, yo lo voy a mencionar acá a grandes rasgos. Una de las primeros roles que nosotros tenemos es la detección, y ojalá la detección temprana, ¿ya? Hay, como sugerencia, en los establecimientos lo que nosotros podemos hacer son protocolos de acción. ¿Qué se va a hacer en caso de? Uno está acostumbrado a evaluar y a detectar a los niños más chiquititos, en prebásica, cuando ingresan al prekinder. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que vienen de otro establecimiento e ingresan a nuestra escuela en cuarto, en sexto, en octavo? También yo los motivo a que tengan procedimientos de acción frente a esos casos, o sea, de sugerencia y opinión. Traten de evaluar a todo el que ingresa al establecimiento. Ya a veces
Me pasó que muchas veces uno cae en el error de que porque un niño viene con buenas notas o porque el profesor no te lo reporta, no lo evalúas, ¿ya? Y te das cuenta que con el pasar del segundo semestre o el pasar de los meses, este niño presenta ciertas dificultades. Así que sugerencia, evaluación a todo el que ingrese al establecimiento. Eh, tenemos un decreto que avala nuestro actuar en evaluación. El diagnóstico, que el 170 lo voy a volver a comentar un poquito más adelante. También podemos intervenir, que es ahí donde vamos a profundizar un poco en este taller. Cómo vamos a intervenir en aula principalmente. De aula de recursos se sabe harto. Es un actor más clínico, terapia directa, individual, en pequeños grupos. Trabajamos todas las dimensiones del lenguaje, habla, deglución. Estoy pensando acá en las escuelas especiales, audición, voz, etcétera. Nuestro actuar, colegas, tiene que ser en aula de recursos y en aula común. Hoy en día la normativa nos exige y nos demanda estar más en aula común que en aula de recursos. Y es ahí donde yo entiendo, y porque también me pasó, que uno se ve con ciertas trabas y la verdad no hayamos qué hacer al inicio en aula común. Hasta a nosotros nos resulta extraño, imagínense a los profesores. Se dice, no, el fono tiene que ir a quinto básico a las clases de lenguaje. Inicialmente es como, ¿qué voy a hacer si la clase la hace el profe? ¿Cómo voy a aportar ahí? Ahí no se trabaja con ciencia fonológica. Eso es lo que pasa por nuestra cabeza al inicio. Colegas, educar, capacitar, hacer promoción de nuestra carrera tiene que ser un lineamiento que esté en constante, con una alta frecuencia durante el año en cada establecimiento. Talleres, con los docentes, con los apoderados, con los alumnos, sobre lo que nosotros hacemos. Cada vez salen nuevas temáticas, por lo tanto siempre hay que estar compartiendo la información. Y eso ayuda a que la demanda también aumente. Si el público, si la comunidad educativa sabe nuestro quehacer, va a requerir con mayor demanda nuestra intervención. Es por eso que es importante educar, capacitar y promover. Trabajo con los docentes, habilidades, voz y habilidades comunicativas. Si bien es cierto, los colegas que trabajan en voz, entre comillas, se especializan, se dedican al área, no significa que nosotros, siendo más especialistas en lenguaje y habla, no vamos a poder abordar voz con los profesores. Probablemente no vamos a hacer una terapia de manera clínica, tal como lo hace un colega que trabaje en el área, pero sí podemos hacer prevención, promoción, autocuidado, etc. Hay harto que se puede hacer ahí. Trabajo con apoderados, sesiones colaborativas, talleres. Acá es súper importante porque me pasó, inicialmente uno se enfoca mucho en el trabajo con los alumnos, con los niños, y poco de los apoderados, no pasa más allá de las primeras intervenciones de la anamnesis, y ahí nos quedamos. Del diplomado que hice en la Católica de Temuco, una de las cosas que aprendí es el trabajo con la familia, ¿ya? También inicialmente yo decía, ¿cómo voy a meter a la familia si necesito, no sé, trabajar la dislalia, el TEL con un niño? La familia se convierte en coterapeuta y en nuestro rol enseñar al apoderado cómo se puede convertir en coterapeuta. ¿Ya? Sabemos que los padres son los que pasan más tiempo con los niños, entonces si necesitamos a alguien que apoye nuestro trabajo, van a ser los padres. Así que hay harto que hacer ahí. La libertad de los establecimientos está para poder citar a los apoderados. Eh, Recuerdo que en aquel diplomado el profesor, el colega que nos hacía la clase decía, con un apoderado que comiencen, con uno que les resulte la ecoterapia, eso ya es harto. Así que traten de entrar ahí en ese tipo de trabajo. ¿Cómo lo hago yo? Cito la anamnesis y al inicio, cuando conozco al apoderado, le comento que yo también puedo volver a citarlo en las ocasiones que él pueda y que pueda aportar en la intervención. ¿Qué es lo que hace el apoderado? Inicialmente, yo le digo que él tiene que observar lo que yo voy a hacer y luego le voy entregando herramientas que yo lo entreno. Por lo tanto, le digo, usted primero observa, después la división, la sesión la vamos a dividir. Una parte la hago yo, otra parte la hace usted y finalmente vamos a llegar a un momento en que la sesión la va a hacer completamente usted.
y yo solamente voy a monitorear y le voy a entregar algunas sugerencias. Si hacemos eso, colegas, tenemos mayor probabilidad de que nuestra intervención sea más efectiva y en menor cantidad de tiempo. Otro aspecto del trabajo colaborativo de las intervenciones multidisciplinarias, es inevitable no hacer este tipo de trabajo en los establecimientos. Los equipos están, lo multidisciplinario, existen distintos niveles de colaboración, interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. La idea es compartir ciertos apoyos. Cuando yo he hecho encuestas sobre si el fonoaudiólogo debe trabajar lectoescritura, algunos colegas me han respondido que no. La pregunta es, ¿un educador diferencial, un profesor, un psicopedagogo, podría aportarnos a nosotros en la intervención de un trastorno de la comunicación? La respuesta probablemente sea sí. Si le entregamos alguna herramienta, los educamos en cierta estrategia, lo más probable es que el otro especialista o el docente va a aportar nuestro quehacer. La otra pregunta es, ¿podemos nosotros aportar a la lectoescritura sabiendo que hay niños con los que trabajamos que presentan estas dificultades? La respuesta es sí. Ahora, ¿vamos a hacer el trabajo del educador diferencial, de la psicopedagoga? No. ¿Ya? Vamos a compartir ciertos lineamientos, pero no vamos a hacer el trabajo del diferencial ni le vamos a quitar el trabajo. Ojo con eso. Multidisciplinario significa abordar un caso y, entre comillas, que todos trabajemos hacia los mismos objetivos, ya obviamente desde nuestro enfoque. Pero sí podemos profundizar en ciertos aspectos de la lectoescritura en los que nosotros inicialmente creemos que no. Ya hay que conocer un buen modelo de intervención de la lectura y nos vamos a dar cuenta que sí podemos aportar. Un ejemplo sencillo, básico. Nos conocen por trabajar la R. Ya vamos a tener casos con disdalia de R, con trastorno de los sonidos del habla actualmente. Lo vamos a trabajar. Imagínense que es un niño de cuarto básico con una disdalia ya bastante retraso en el tiempo, en la adquisición del fonema. Y este niño sabe leer. Y resulta que la docente dice, este niño tiene solo la disdalia de R, no lo atiende la diferencial, no lo atiende la psicopedagoga, y la profesora te comenta que este niño aparte tiene dificultades en la escritura. Te dice, tal como habla, escribe. ¿Qué hacemos? ¿Abordamos la lectura de ese niño? O como nosotros, entre comillas, no nos tocaba trabajar la lectura, no lo vamos a hacer. Colegas, hay que hacerlo. Lo hacemos. Ahora, hay que saber hacerlo. Por eso es importante conocer la lectoescritura y cómo funciona, saber los procesos que tiene, cómo se evalúa, cómo se interviene. No solamente le vamos a hacer que lea palabras y que copie o que lea oraciones sin saber en realidad lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar identificación de letra, procesos léxicos, sintácticos, semánticos, etc. Tenemos que saber y conocer. Más adelante lo vamos a hablar. Participar en equipos de gestión, apoyo a UTP. Esto probablemente no se puede hacer en todos los casos, pero les voy a contar mi experiencia. Afortunadamente estoy en un trabajo donde he tenido cierta libertad y, no sé, buena llegada con los equipos directivos, por lo tanto uno se empieza a meter en otras cositas. Tuve la oportunidad de participar en una capacitación de gestión por una ATE fundación que lleva a la comuna. Y también empecé a descubrir que en gestión tenemos harto que hacer. En gestión abordamos la elaboración de procesos que se hacen en el establecimiento. Estos se convierten en procedimientos y algo súper importante que apoya la calidad de la educación en torno a la mejora continua. Entonces, la clave de la gestión, a mi parecer, y de la manera como lo trabajo y lo apoyo, es en el monitoreo de los procesos o procedimientos que se van instaurando en el establecimiento y procesos o procedimientos en toda la área en realidad. También donde he promovido la elaboración de ciertos procesos que implican a la fonobiología y que estoy ahí encima de los procesos para poder monitorearlos y que se cumplan. Y por último, nuestro rol en el abordaje de la lectoescritura, como ya les comenté, colegas, es inevitable no hacerlo, no podemos no hacerlo, ¿ya? Y el DUA, si estamos dentro de la sala de clases
si vamos a participar en la diversificación de la enseñanza, si vamos a hacer coenseñanza, si vamos a hacer trabajo colaborativo en salas, si vamos a ser parte del equipo de aula, no podemos desconocer lo que es el DUA y cómo se aborda. ¿Ya? Bueno, ¿qué hace un fonoaudiólogo en la sala de clase? Una pregunta que yo me hice, que se hicieron los profesores con los que yo trabajo y que probablemente se hacen ustedes y sus colegas. Es complejo al inicio, es complejo porque, como les comentaba, uno viene con la orientación clínica, aula de recursos, terapia, etcétera. Te mandan a la sala y te sientes de brazos cruzados. Hay harto que se puede hacer, ¿ya? Dentro de las orientaciones de los asistentes de la educación, uno de los aspectos que se mencionan es que, de un documento que salió hace poco en el 2019, es que tenemos que aportar dentro y fuera de la sala de clase desde nuestra especialidad con el enfoque en el desarrollo de habilidades comunicativas y del lenguaje, ¿ya? Y ahí también nos podemos meter en la lectura, ¿ya? En todos los cursos, lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, intervención en aula común. Me voy a enfocar en esto entendiendo que es el foco de la capacitación, más allá de aula de recursos. Debemos ingresar a aula común por normativa, ya no es si queremos, si el directivo nos dice o no, por lo tanto, algo debemos hacer. Yo les voy a comentar una frase que escuché en la comuna donde yo trabajo, cuando se nos empezó a exigir que entráramos a aula, y la coordinadora comunal de repente dice que nosotros los fonoaudiólogos éramos muy caros para hacer la pega de asistente de sala. Al principio resultó chocante la frase, pero tenía mucha razón, porque eso es lo que uno hace inicialmente. ¿Ya? La pega de asistente de sala es asistir a los alumnos que lo requieren en cosas puntuales que uno puede aportar. ¿Ya? La idea es no caer en eso. La idea es diferenciar nuestro trabajo, la idea es que nuestra intervención tenga un peso, que el docente sepa que nosotros lo vamos a aportar en algo y que no solamente vamos a hacer la misma clase que hacía él. ¿Ya? Ingresamos al menos a las clases de lenguaje y comunicación en los cursos que intervenimos. Por lo tanto, eso abre el espectro de cursos a los que vamos a ir. Ya no solo es pre-kinder y kinder con talleres de conciencia fonológica, sino que aparecen cursos hasta cuarto básico. ¿Ya? Y por qué no, cuando se va ganando terreno en los establecimientos, poder asistir también al segundo ciclo. En prebásica no existen muchas dudas del qué hacer, ¿cierto? Es una de las habilidades con las que salimos de pregrado, la conciencia fonológica. Yo digo que nosotros somos los expertos en conciencia fonológica y eso, colegas, se tiene que notar. Ya se tiene que notar desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista de la evaluación y desde el punto de vista de la intervención y desde el punto de vista de la capacitación. Hagan capacitaciones. No porque nosotros seamos los expertos en conciencia fonológica no quiere decir que alguien más no la pueda trabajar. Compartan el conocimiento, compartan la labor y mientras más uno comparte, más eficiente es el trabajo, porque si tú lo abordas, si tú lo enseñas, capacitas a otras personas, te vas a asegurar de que las otras personas también lo van a abordar de la manera más efectiva posible. ¿Ya? Desde mi experiencia, hay ciertos errores que a veces cometen las colegas educadoras, también son muy secas para trabajar la conciencia fonológica, pero al no manejar el correcto desarrollo ni en la correcta evaluación de la conciencia fonológica se caen en algunos errores. Voy a mencionar, por ejemplo, dentro de mi experiencia, hay a veces cierto desorden en el trabajo de las habilidades, desde el punto de vista de la evolución de la conciencia fonológica, de la etapa en la que se desarrolla. Hay estrategias a veces que tampoco son las más efectivas para abordarlo. Y hay cierta confusión también. Me pasó una vez que una colega parvularia confundía sílaba final con rima. ¿Ya? Así que es importante que capacitemos, colegas de los establecimientos, no seamos egoístas con nuestro conocimiento y de verdad que va a ser más efectivo para todos, o sea, principalmente para el apoyo de los niños. Pero recordar que la conciencia fonológica no es lo único que podemos hacer. Nosotros debemos trabajar en prebásica todas las dimensiones del lenguaje, semántica, talleres de vocabulario, de relaciones de palabras, talleres de morfosintaxis, talleres de discurso. Y si vamos a entrar a sala de clase y no solo nos van a permitir hacer algún taller, tenemos que colaborar en la coenseñanza también.
Algo que aparece acá siempre, siempre que nosotros vamos a hacer una intervención en aula, al planificarla con el profesor en la hora colaborativa, debemos asociarla a las bases curriculares. De esta forma, nuestra intervención va a ser conocida como un aporte al currículo. Ya no solamente que nosotros vamos a estar estimulando desde nuestra área como una intervención aislada o prácticamente diferente a lo que trabaja el docente o la educadora de párvulos, sino que nosotros vamos a aportar también al proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá, colegas, es fundamental el trabajo colaborativo y la coenseñanza. Ya, por normativa deben haber horas en los establecimientos de hora colaborativa, y si hay trabajo colaborativo, va a haber coenseñanza, ¿ya? Y ahí en la coenseñanza es donde uno tiene que marcar la diferencia y tener un rol importante dentro de la clase, ¿ya? Hay que asegurarse de eso. Hay distintos enfoques de la coenseñanza, los vamos a ver más adelante, pero inicialmente se acepta que uno parta con el nivel más básico de la coenseñanza, pero idealmente hay que avanzar al nivel más avanzado. Como dice acá, la intervención no es pararse al lado de los niños que atendemos en aula de recursos, la intervención tiene que ser para todo el curso. Ya, acá es clave la evaluación diagnóstica que se hace a nivel curso en todos los niveles. Ya esto se debe hacer en conjunto con el docente de aula, en conjunto con el equipo de aula. Hay que hacer la evaluación diagnóstica inicial y tener un perfil curso. Y según ese perfil curso uno puede intervenir montones de cosas, ¿ya? Incluso para los niños más aventajados, ya que desde ya nunca hay que dejarlos de lado. Perdón. Dividir momentos de la clase para poder intervenir, así se comienza. El típico inicio, desarrollo y cierre, poder dividir por ahí algunos de los momentos, por al menos colaborar en uno de los momentos. Y como menciono acá, es importante diferenciar nuestro rol. Algo tenemos que aportar desde la fonobiología. No podemos hacer la misma clase que el profe. Yo siempre digo, piensan que uno está haciendo la misma clase del profe, pero nosotros tenemos otro abordaje para expresarnos, para trabajar la comprensión, manejamos estrategias de comprensión, por lo tanto vamos a hacer las preguntas de manera diferente, vamos a hablar de manera diferente, así que, y eso hay que comentárselo al docente. Por ejemplo, si no se dio cuenta el docente de la diferencia, de cómo el fono intervino cierta área, una vez que finalice la clase, se evalúa esa clase en la siguiente hora de trabajo colaborativo y se le dice, se le comenta al colega, mira, profe, en tal parte de la clase yo intervine y hice tal pregunta. Esa manera de hacer la pregunta tiene cierto objetivo. ¿Por qué? Porque colegas, hay harto que se puede hacer. Acá, súper importante, si los fonoaudiólogos diferenciales, psicopedagogos, van a entrar en aula, tienen que conocer los instrumentos curriculares. No podemos no abordarlos ni hacernos los locos porque nosotros no vamos a hacer la clase, no manejamos objetivos de aprendizaje, no manejamos los planes de estudio, no manejamos los programas de estudio. Tenemos que conocerlos. Y ojo, si los conocemos, nos vamos a dar cuenta que en muchos, por no decir en todos los objetivos de aprendizaje, hay habilidades a la base que abordamos los fonoaudiólogos. ¿Ya? Acá hay un esquema que indica un poco desde cómo se puede enfocar la codocencia. También va desde un nivel básico a un nivel más avanzado. Yo se los presento, pero yo prefiero este. ¿Ya? Enfoque de coenseñanza a nivel de apoyo, paralela, complementaria y en equipo. Acá, quien no ha entrado a sala y quiere comenzar o se lo están exigiendo, al menos comience en el enfoque de apoyo. ¿Ya? Pero es el nivel más básico de coenseñanza, ¿ya? Pero para empezar es aceptable. ¿Qué dice? Que el docente asume el rol de líder y los otros, o el otro que está dentro de la sala de clase, circula prestando apoyo, ¿ya? Es el nivel más básico, pero algo hay que hacer, no quedarnos parados en la sala, en una esquina, escuchando lo que hace el profe y cómo participan los alumnos, ¿ya? Después avanzamos a la coenseñanza paralela, que hay grupos diferentes y los coenseñantes se dividen en grupos. El complementario, ambos aportan al proceso de enseñanza, pero tienen roles diferentes, pero a la vez complementarios.
Y el nivel más alto de la coenseñanza, que es mucho más fácil que se dé entre la educadora diferencial o la psicopedagoga y el docente, pero también se puede llegar al fono. Ojo, el fono también puede llegar a la coenseñanza en equipo. Acá las personas que van a integrar el equipo de aula hacen todo lo que hacía el profesor solo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Planifican, enseñan y evalúan todo lo que se hizo en la sala de clases. Por lo tanto, asumen responsabilidades para todo el curso, no solo para los alumnos del PIE. Miren, les pongo acá una planificación. Vamos a analizar planificación de, no recuerdo los cursos, kinder, primero, cuarto, sexto, octavo creo que puse. Les voy a leer principalmente el objetivo y solos ustedes van a descubrir que el fono tiene que estar ahí y que el fono es importante. Ahora, el cómo lo van a hacer, cómo van a compartir, va a depender de cada uno de su equipo de trabajo, de su trabajo colaborativo, aprovechar esa instancia para poder dividir roles dentro de la clase. En este caso es el OA3, descubrir en contextos lúdicos atributos fonológicos de palabras conocidas, fonológicos, colegas. Ahí estamos, inmediatamente. Tales como conteo de palabras, segmentación, conteo de sílabas, identificación, ya, conciencia fonológica. ¿Ya? Sugerencia, yo en Kinder, hace como 3 años, cuando hicimos un libro de conciencia fonológica, nos pusimos como meta que en Kinder los niños tenían que ya decodificar, al menos con las 4 consonantes iniciales MPLS. Entonces, full conciencia fonológica pre-Kinder, full conciencia fonológica Kinder primer semestre, y el segundo semestre ya empezamos con la decodificación. ¿Ya? Primero básico, OA3, identificar los sonidos que componen las palabras, conciencia fonológica, colegas, nuestro, ya también harto que hacer. Recitar con entonación y expresión, colegas, expresión, prosodia, entonación, pega el fono, tenemos harto que hacer ahí. El trabajo colaborativo, contarle al profe que nosotros manejamos este tema, tenemos formación en lenguaje expresivo, sabemos de entonación, sabemos de prosodia, sabemos de pausa, sabemos de muchas cosas que van a aportar a una clase en donde el alumno tenga que declamar, ¿ya? Así que nuestro rol ahí es fundamental. Estos son ejemplos de clases, pero se van a dar cuenta que revisando los objetivos de aprendizaje, en todos hay algo que aportar. Otro curso, leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación, por ejemplo, leyendas. Acá empiezan a aparecer las dudas. Ya no hay conciencia fonológica, ya no hay, no aparece acá la parte expresiva. ¿Qué hacemos? Van a decir, oh, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hace el fono? Colegas, no en todas las clases va a estar explícito un concepto que va a asociar la labor del fono. Pero como les comenté, mientras más se metan a sala, ustedes también van a aprender ciertos contenidos. Si un docente entrega un contenido y divide con el fono para entregar el mismo contenido, el fono no lo va a hacer igual que el profe. ¿Ya? El fono algo va a aportar. Ya les comenté. Sabemos de estrategias para favorecer la comprensión. Sabemos de estrategias para favorecer la expresión. Por lo tanto, nuestra intervención va a ser diferenciada, pero hagámoslo saber. Se lo vamos a decir al profe. Voy a intervenir de esta forma, voy a usar esta estrategia, voy a utilizar modelado, voy a fragmentar la instrucción para un cierto grupo de alumnos porque tenían más dificultades comprensivas y esta instrucción estaba más compleja. Por lo tanto, en la hora de trabajo colaborativo, conversen eso, ¿ya? Voy a diferenciar las instrucciones de manera escrita y la voy a dividir en 3. Voy a elaborar el material. Yo les voy a entregar las instrucciones de manera oral a este grupo. O déjame a mí, dame esta parte de la clase para poder entregar las instrucciones porque siento que si la divido y la segmento y la hago más fácil, podemos abarcar a la mayor totalidad del curso. Ya vamos a diversificar, ahí agregamos dúo a todo. Si dan cuenta, el fono puede hacer algo en todas las clases. Ya siempre dicen, ah, pero ¿qué va a hacer el fono en sexto? Colegas, siempre nuestro aporte va a ser fundamental, porque no hablamos igual que un profe, ¿ya? Y manejamos hartas cosas a la base del aprendizaje. Vocabulario, sintaxis, habilidades expresivas, habilidades comunicativas. Siempre hay algo que hacer. Otro curso, o el objetivo
8. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. También aparecen las dudas. La habilidad de reflexión del texto, extracción de información explícita, de información implícita, reflexión. Van a decir, ¿qué hace el fono ahí? ¿Qué tiene que hacer? Si nos metemos en lectura y empezamos a aprender ciertas cosas, a mí acá me resultan todos los conceptos familiares. Reflexionar, información explícita, localizar, información implícita, inferir, reflexión sobre el contenido, reflexión sobre el texto. Si nosotros manejamos esos temas, vamos a poder hacer harto. Como les digo, lo va a hacer el fono y el fono lo va a hacer diferente al profe. ¿Ya? Una experiencia. En segundo siglo, una de mis primeras intervenciones fue abordar la metacomprensión. Yo tenía que decir, es pega del profe. Al menos en mi lugar de trabajo no se abordaba, ya no se trabajaba la comprensión. Lo aprendí de un diplomado, conocí cierta estrategia de comprensión lectora y empezamos a desarrollar la metacomprensión. Se la definíamos los estudiantes como la capa, como qué iban a hacer ellos para comprender mejor. ¿Ya? Fue un trabajo súper largo, intensivo en todos los cursos de segundo ciclo, donde hacíamos talleres explicando inicialmente qué era la metacomprensión, que se lo aprendieran de memoria esa definición para que ellos entendieran que en las pruebas, en los trabajos, ellos son dueños de su aprendizaje y son ellos los que tienen que tomar las decisiones a la hora de resolver una actividad o de leer algo, ¿ya? Y los alumnos por lo general son muy pasivos, ¿ya? Si no le dicen tienes que hacer esto otro, no lo hacen. Entonces empezamos a trabajar autonomía en la comprensión lectora. Van a decir, claro, no es pega del fono, pero créanme que el fono, aunque haga esto el profe o el fono lo va a hacer de manera diferente, ¿ya? Lo va a explicar de manera diferente, lo va a comentar de manera diferente, lo va a modelar de manera diferente. Sabemos de vocabulario, entonces vamos a enseñar principalmente estrategias de vocabulario, qué hacer cuando hay una palabra desconocida, o usamos el diccionario, o usamos vocabulario contextual, etc. Hay un mundo de cosas por hacer, así que abran expandan su límite de acciones y a probar. Inicialmente a nosotros se nos decía en pregrado que al profe hay que hablarle de manera sencilla para que el profe pueda entender nuestro lenguaje. Yo lo hice al inicio, pero de manera personal fue inevitable mimetizarse un poco con el profe. Si yo hablaba igual que el profe en realidad iba a decir, chuta, este tipo está aportando lo mismo que hago yo, si está o no está, en realidad da lo mismo. Y por ahí dije, oye, parece que al profe hay que hablarle algunas cositas técnicas, para que sepa que el fono sabe de otras cosas, y por qué no enseñárselas, ¿ya? Así que no siempre hay que hablar de manera sencilla. Hablen de manera técnica, pero expliquen lo técnico, ¿ya? También al hablar de manera sencilla asumíamos que el profesor no era capaz de entender lo que nosotros hablábamos, pero si se lo hablamos de manera técnica y le explicamos, lo educamos, se puede lograr, ¿ya? Y se marca la diferencia. Es un consejo para lograr marcar la diferencia. Normativas que incluyen al fonoaudiólogo afortunadamente existen y afortunadamente cada vez van apareciendo más. Cuando yo egresé y empecé a trabajar en el 2013 teníamos el 170, que decía que podíamos evaluar, diagnosticar. Pocas orientaciones existían acerca del trabajo en el aula, pocas, por no decir nulas, tampoco era exigencia, entonces no se hablaba del fono en aula. Nadie lo hacía, entonces, ¿qué hice? Talleres, probablemente como muchos de ustedes comienzan, yo también lo hice, hice talleres de discurso narrativo, propuse la elaboración de libros. Ese otro consejo, siempre es importante que cuando uno hace una intervención en aula y es una intervención temática de una habilidad en particular, ojalá uno pudiera generar un producto acerca de esa intervención. Da lo mismo el producto, pero va a evidenciar un trabajo que ustedes después lo pueden mostrar y pueden, más que mostrar lo físico de haber hecho un libro, mostrar la habilidad que logró desarrollar el alumno de manera concreta después de haber realizado nuestra intervención, ¿ya? Por eso es súper importante también, voy a mencionar que si vamos a intervenir discurso, tenemos que evaluar discurso y hacer línea de base. Si no hacemos esa etapa, no vamos a poder comprobar que nuestra intervención sirve, ¿ya? Así que sugerencia, siempre evalúen la habilidad que van a trabajar
intervengan sobre esa línea de base y hagan una reevaluación final y ojalá pudieran generar algún producto, ¿ya? Un trabajo. Yo en ese tiempo hice libros de cuentos, ¿ya? Luego de la intervención en discurso narrativo, los alumnos trabajamos durante 10 sesiones en la elaboración de cuentos. Y la elaboración de cuentos la abordábamos inicialmente de manera expresiva y después lo llevaban a la escritura. Ya pudimos lograr harto en ese tiempo. Y ese trabajo expónganlo, colega, muéstrenlo. En un consejo pidan una hora, pidan media hora y muestren el trabajo. ¿Ya? Denle copia al apoderado, denle copia a la biblioteca, que se vea lo que hicieron. No sirve si tenemos muchas buenas ideas y muchas buenas acciones dentro de aula y nadie conoce lo que hacemos. Hay que mostrarlo. Luego en el 2013 aparecen las orientaciones técnicas del PIE. Acá por primera vez aparece el concepto de DUA, pero en esa época se hablaba poquito todavía del DUA. Pero aparece algo súper importante que es el trabajo colaborativo. Y nos da ciertas bases, cierto lineamiento y en realidad cierto permiso para poder empezar a meternos en aula. ¿Ya? Si uno hace el trabajo colaborativo y solo lo vas a hacer fuera de sala, muchas veces eres criticado incluso por el profe. Ah, claro, no, si tú me decís que esto otro, pero tú no estás allá dentro de la sala. Tú no sabes cómo se maneja un curso. ¿Ya? Son frases típicas que hacen los profesores. Así que entrando a sala uno tiene que aprender manejo de grupo, tiene que aprender contenido. ¿Ya? Y el profe te valora, te va valorando con el tiempo y ahora este tipo también maneja el grupo, maneja estrategia, también aportó en el contenido, así que de verdad se va valorando poco a poco. Luego el decreto 83-2015, que es principalmente enfocado sobre el DUA, lo vamos a abordar en profundidad en el siguiente bloque, en el siguiente taller. Aparece en el 2017 las orientaciones sobre estrategias diversificadas, se profundiza un poco cómo abordar el DUA, y acá ya se dice que se va a implementar de manera paulatina. En el 2019 aparecen las orientaciones para los asistentes de la educación, donde nosotros ya teníamos claro nuestro rol en la sala de clase, en aula de recursos, pero acá define ciertas bases que igual es bueno porque si alguien se ve con ciertas barreras para poder intervenir, muestre estas orientaciones, muéstralo al equipo directivo, muéstralo a UTP, muéstralo al docente y educa sobre el rol que podemos cumplir. Les menciono acá, colega, el decreto 67 no habla nada del fono en ninguna parte. Entró en vigencia ahora en marzo del 2020, pero se los menciono porque el enfoque del decreto 67 es cambiar el concepto de evaluación. Incluye mucho la evaluación formativa, la evaluación de proceso y el monitoreo. Y no podemos, lo pongo porque hay que leerlo, hay que entenderlo y hay que ponerlo en práctica. Nosotros vamos a participar de la diversificación de la enseñanza con el DUA. Vamos a participar de las adecuaciones curriculares. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que saber cómo evaluar o qué lineamiento darle al docente para poder evaluar. Y eso, hoy en día, es con el decreto 67. ¿Ya? Así que hay que conocerlo. Se lo voy a mencionar en mayor profundidad en el otro taller también. Vamos a profundizar un poco en las orientaciones del PIE del 2013, que habla de la planificación de la enseñanza, de los recursos humanos, de la evaluación diagnóstica integral y de lo que yo les comentaba, que acá aparecen las orientaciones para el trabajo colaborativo y la coenseñanza. ¿Ya? Así que, colegas, hay que leer todo esto. Ya no demos por hecho, porque sabemos los lineamientos generales de un decreto, que lo conocemos. Lo tenemos que manejar, porque si no lo manejamos nosotros, el docente no lo va a manejar y la escuela no lo va a conocer. Así que hay que leerlo, hay que darlo a conocer a la comunidad educativa y hay que explicarlo, hay que poner ejemplos concretos, hay que hacer promoción. Si se critica nuestra labor en aula o es desconocida nuestra labor en aula porque el docente no la conoce, no es culpa del docente que no la conozca. Si hay un fono que lleva 3 años en un colegio y el profe no sabe la labor del fono en el colegio o en aula común, no es culpa del profe, es culpa del fono que no educó sobre la labor y la intervención en distintos momentos o áreas de la escuela, ¿ya? Así que hay que educar.
Bueno, no voy a entrar en análisis de las orientaciones del PIE del 2013 porque léanlas, tienen que leerlas, tienen que conocerlas, hagan talleres sobre esto, analícenlo, talleres prácticos, muestren a qué se refiere cada uno de los conceptos y poner en práctica el trabajo colaborativo. Si trabajas en un colegio y no haces trabajo colaborativo y sigues trabajando de manera aislada, créeme que tu aporte sigue siendo clínico en el colegio, ¿ya? No eres un fono educativo. Y colegas, hay que ser, si uno trabaja en escuela, debemos ser fono educativo, ya hay que cambiar el concepto. No podemos seguir siendo fonobiólogos clínicos en un establecimiento educacional. Y por eso hay que conocer todo lo que implica un establecimiento educativo. Desde el PI del establecimiento, todo lo que esté. El 83 aprueba los criterios de orientación de adecuación curricular, lo vamos a hablar en el siguiente taller también. Colegas, tenemos que saber de adecuaciones curriculares y tenemos el rol de compartirlo con los docentes, ¿ya? Si nosotros no lo sabemos, el profe sabe menos que nosotros en esto, ¿ya? Así que hay que partir nosotros por enseñarlo. Bueno, lo mismo, colegas, léanlo por favor, lean estos documentos, manéjenlos al revés y al derecho. El fono también, no solo el coordinador del PIE, no solo el educador diferencial, porque el que más va a sala o el que más iba a sala, no, el fono también conoce todos estos decretos. Bueno, para resumir un poco acá, lo vamos a ver también en el otro taller, pero algo básico. El DUA es obligatorio hoy en día. El profe tiene que planificar para la diversidad. ¿Quién aporta esa planificación para la diversidad? Los especialistas. El fono también, ¿ya? El fono también va a aportar a la planificación diversificada. Como ya es obligación, se supone que el ideal es que si existe una planificación diversificada, esta planificación ya debería responder a la mayoría o a la totalidad de la necesidad del curso, dentro del espectro de perfiles diferentes que hay. Se supone, según la teoría, que debería responder, ¿ya? Pero hay que hacer una muy buena planificación diversificada. No por, se cayó mucho en el concepto de lo visual, auditivo y kinestésico, ¿ya? Y los profes empezaron con eso y nada más. Eso no es diversificar, eso era presentar información por distintos canales de entrada, ¿ya? Pero no era una planificación diversificada. Para poder hacer una planificación diversificada debe haber una evaluación inicial, una buena evaluación inicial. Si no, vamos a estar planificando para nadie. Ya hay que saber para quién planificamos. Bueno, les comentaba. Se supone que haciendo una planificación diversificada se responde a la necesidad del curso, ya, pero no siempre es así. A pesar de que sea una buena planificación diversificada, a veces aún así no se llega a todos los alumnos. Y les quiero comentar esto porque el orden es ese, planificación diversificada, uso del DUA. Si eso no funciona, recién ahí vienen las adecuaciones curriculares, ¿ya? Ojo con eso. Y a aquel estudiante que se le hagan evaluaciones curriculares, principalmente las significativas, ese alumno tiene que ser evaluado según la adecuación curricular que se hizo, ¿ya? Sería absurdo haberle hecho adecuación curricular y evaluarlo igual que a todos los alumnos, ¿ya? Tiene que recibir una evaluación diversificada. 2019 aparecen las orientaciones acerca del rol y función del programa de integración escolar para los asistentes de la educación. Acá está, si no recuerdo, el KINE, el fono, psicopedagogo y psicólogo. ¿Ya? Les comentaba, se entregan lineamientos que avalan nuestro trabajo, así que si hay por ahí ciertas barreras para nuestro actuar, muéstrenlo, hagan difusión de este documento. Y si estaban haciendo algo que no está acá, agreguen lo que está acá y avalen su trabajo en este documento. Ya lo que no quiere decir que solo tenemos que hacer esto. Ya si uno tiene nuevas ideas y cuenta con un equipo directivo que confía en ustedes y les da la libertad para hacer más cosas, háganlo.
Acá se habla un poco del rol de los asistentes de educación, un rol evaluador, rol de apoyo, colaborador, de las condiciones personales, del trabajo colaborativo, de las consideraciones para el trabajo colaborativo entre profesionales y docente, equipo de liderazgo, beneficio del trabajo colaborativo. Colegas, ya hay documentos que exigen nuestra participación en aula y exigen el trabajo colaborativo, así que hay que hacerlo, ¿ya? Si no lo hacían, háganlo, y si lo hacían, traten de mejorar, muestren más su rol, planteen nuevas acciones, diferencien siempre su aporte. Acá, bueno, no se la voy a leer completa porque la idea es que ustedes la revisen, pero vamos a leer el punto F, que dice: trabaja en colaboración con docentes y profesionales de equipo de aula y equipo PIE. Equipo de aula, somos parte del equipo de aula, entonces hay que estar en aula. Si somos parte del equipo de aula, no solo tenemos que atender en aula de recursos, ¿ya? Tenemos que estar en la sala de clases. Los aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje, lo que sale acá, que nuestro foco debe ser, según nuestra especialidad, aportar a la comunicación y el lenguaje. Pero acá también está la lectura. Ya la lectoescritura es un tipo de lenguaje que permite comunicar, que permite expresar, etc. Es lenguaje y es comunicación. Y nosotros sabemos de lenguaje y comunicación, ¿ya? Y lo menciono también ese punto porque hay que aportar a todo el curso, ¿ya? Ya no solo es para los alumnos PIE, es nuestra intervención va a ser para todo el curso, ¿ya? Lo que se planifique es para todo el curso. Ahora sí que planifiqué de manera diversificada y voy a atender un grupo de manera diversificada, está bien, pero mi intervención inicial es para todo el curso, ¿ya? No caigan en el error de decir: esta actividad que voy a presentar acá es para Juanito, Pedrito y María. No, nuestra intervención en algo va a aportar a todo el curso, ¿ya? Así que métanse, aprendan del DUA, aprendan de adecuaciones curriculares, aprendan de lectoescritura, aprendan de las bases curriculares. Los roles del psicopedagogo, el último punto también es muy similar al del fono, trabajo colaborativo, coenseñanza, equipo de aula. Y nos vamos con lectoescritura. Este es uno de los conceptos de los que nosotros los fonos egresamos sin saber prácticamente nada, pero es que alguien había dicho y alguien comentaba que parece que el fono se metía en este tema. Y no sabíamos cómo. Y después decían: sí, en conciencia fonológica. Pero con el paso del tiempo vamos descubriendo que podemos hacer más que conciencia fonológica, mucho más. ¿Bien? Voy a usar esta definición de lectura porque, bueno, la voy a leer y les comento por qué. Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y como consecuencia se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca del significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. Se cayó en el error durante un tiempo, y puede que en algunos lugares todavía se dé este error, de que se decía que leer era decodificar. Y se ocupaban esfuerzos enormes en que un alumno solo decodificara. Colegas, diferenciales, fonos, psicopedagogos, el foco, el objetivo de la lectura, y la lectura termina cuando el alumno o X persona comprende lo que lee. Si no, no hay lectura, ¿ya? Los demás son etapas o procesos por los que se pasa, pero el objetivo final es comprender, ¿ya? Y ahí, colegas, hay un mundo de cosas por hacer, ¿ya? Sabemos de comprensión, sabemos de procesos léxicos, sabemos de procesos sintácticos, sabemos de habilidades expresivas. ¿Por qué no abordar la lectoescritura y aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje de esta habilidad sin dejar de lado nuestro trabajo? ¿Ya? Se puede, ¿ya? Entonces, ¿por qué puse esta definición? Porque dejan claro que el foco de la lectura es comprensión, ¿ya? Bueno, lectoescritura y fono.
Quise poner esta diapositiva en la presentación porque aún hay dudas. Hay dudas de qué podemos hacer, de por qué el fono trabaja lectura, de por qué le está quitando la pega al psicopedagogo, a la cuadra diferencial. Eh, no es quitar la pega, es trabajo multidisciplinario, es aportar desde nuestra área. ¿Por qué? El desarrollo de la lectura es paralelo al desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Son habilidades que se refuerzan mutuamente. Somos expertos en conciencia fonológica y tenemos que mostrar y demostrar que somos los expertos en conciencia fonológica. ¿Ya? Así que si por X motivo en su colegio, por ciertas barreras, solo le permiten hacer conciencia fonológica, hagamos de la conciencia fonológica lo mejor que se puede hacer. Vendamos nuestra pega, colegas. ¿Ya? Si vamos a trabajar conciencia fonológica, tenemos que decir por qué estamos trabajando conciencia fonológica. Hagan talleres, expliquen la conciencia fonológica, muestren la evidencia acerca del impacto de la conciencia fonológica en el desarrollo de la lectura y hagan relaciones, hagan estudios comparativos, hagan intervenciones sistemáticas, constantes, en mucho tiempo y comprueben que la intervención de ustedes sirve para el aprendizaje de la lectura de manera inicial, para la decodificación. Pero muéstrenlo, ¿ya? Enseñen, eduquen, muestren su trabajo. La conciencia fonológica es el mayor predictor de la lectoescritura, sí, lo sabemos, hay muchos estudios que lo avalan, pueden buscar, en fin, lo sabemos hace rato y se siguen haciendo estudios cada cierto tiempo aparecen. Pero ojo con esto, no es el único predictor de la lectoescritura, hay varios. ¿Y por qué se los comento? No es por decir ya la conciencia fonológica no es el único. Se los comento porque los otros predictores también pueden ser del fono, ¿ya? Así que de ahí los vamos a conocer. Colegas, tenemos formación en psicolingüística. Sabemos de habilidades comprensivas. Bueno, y si no hay formación en psicolingüística, busquen de psicolingüística y lean sobre psicolingüística y se van a dar cuenta que es pega del fono, ya es área del fono. Sabemos habilidades comprensivas, por lo tanto, si manejamos comprensión oral, ¿podríamos trabajar comprensión lectora? ¿Por qué no? ¿Ya? Si vamos a trabajar comprensión oral en una sesión, ¿podríamos agregar en un niño de quinto o sexto básico habilidades de comprensión lectora? Sí. O sea, ¿para qué vamos a trabajar la comprensión auditiva? Para que el alumno tenga un mejor impacto en el desarrollo del aprendizaje. Pero en el aprendizaje, el alumno también va a leer y nuestro impacto en comprensión auditiva debe ser directamente en la comprensión lectora. ¿Y cómo vamos a verificar eso si no lo trabajamos, si no lo conocemos? ¿O vamos a esperar que la diferencial solamente nos diga que con nuestra intervención en comprensión auditiva el alumno mejoró en comprensión lectora? Y si nosotros pudimos aportar también a ese proceso, y sí, la diferencial trabaja la comprensión lectora y también trabaja comprensión auditiva. Ojo con eso, y está bien que lo haga, y es inevitable que lo haga. ¿Ya? También comparte nuestro trabajo, también va a aportar a la comprensión oral, también va a aportar en la intervención de los TDL, pero nosotros también podemos aportar a la lectura, sin dejar de trabajar la comprensión oral. El desarrollo del lenguaje habla influye en la lectura oral, sí, así que también hay que... Otro ejemplo, si van a trabajar un trastorno de los sonidos del habla, una hilalia, un trastorno fonológico, un TDL o un TEL expresivo, podrían agregar o terminar su intervención con el impacto que tuvo el avance en el desarrollo de la lectura expresiva. También, ¿ya? Generalizar nuestro trabajo a otra habilidad que es clave dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los cursos, ¿ya? Sabemos de habilidad expresiva, de oralidad, de prosodia, colegas, en todas las clases, en todos los objetivos de aprendizaje, en todos hay habilidades expresivas. Cada día, cada año se pone de moda de que el alumno tiene que ser más participativo, más activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el alumno se le está pidiendo que colabore, que intervenga en aula, que participe, que se exprese. ¿Y quién puede aportar a todo ese proceso? El fono. El fono lo puede aportar, ¿ya? Así que
Si en algún momento están planificando una clase colaborativa con el profe de lenguaje y no encuentran nada en lo que ustedes no puedan, no sé cómo aportar, no sé, es de mitos, de leyenda, ¿qué voy a hacer yo? Y los alumnos no van a escuchar una instrucción dentro de la sala de clase, no van a tener que responder una pregunta, no van a aprender vocabulario, no se van a expresar, no van a leer en voz alta, no van a usar prosodia, no van a usar oralidad. Todo eso, colegas, está en una sala de clase. Entonces, si nosotros sabemos sobre eso, debemos manifestarlo y decirle al docente, mira, ¿sabéis qué? Ya, yo no puedo aportar en la enseñanza del contenido, pero déjame a mí toda la parte donde los alumnos se tengan que expresar. Déjame en esta clase a mí las preguntas, yo las voy a hacer. Y les voy a exigir en la parte comunicativa. Les voy a exigir prosodia, les voy a exigir intensidad, les voy a exigir fluidez, les voy a exigir precisión en la articulación, les voy a exigir la kinésica, les voy a exigir movimiento de manos, les voy a exigir la mirada. Colegas, todo eso es del fono. Si hay que disertar, ¿quién va a ser el experto en las habilidades comunicativas a la hora de disertar o de exponer un tema? El fono. Y por último, ¿por qué lectoescritura y fono? Porque la gran mayoría de los trastornos que nosotros vamos a trabajar son alumnos que van a compartir tanto dificultades del lenguaje y el habla como dificultades de la lectoescritura. ¿Ya? Así que en gran porcentaje nuestros alumnos con los que hacemos terapia van a tener dificultades de la lectura. Y desde ahora en adelante hagamos pega de lectura. Generalicemos nuestro objetivo en lectura. ¿Ya? Trabajemos comprensión, trabajemos precisión, fluidez, decodificación, automaticidad. Metámonos ahí un poquito, ¿ya? Si es un alumno de primero básico que tiene que desarrollar la lectura y es un alumno que no aprende, pese a haber recibido toda la intervención en conciencia fonológica en prebásica, nos van a mandar a ese niño, lo vamos a tomar, nos vamos a dar cuenta que todavía necesita el apoyo. ¿Nos vamos a quedar solo en conciencia fonológica? ¿O nos vamos a meter un poquito en la decodificación inicial con la conciencia fonológica? Se dice siempre que son habilidades separadas, que no se pueden mezclar, pero si manejamos las estrategias de manera adecuada, sí podemos meter grafemas, ¿ya? Sí podemos agregar decodificación a las tareas de análisis y síntesis. Hay que hacerlo. Y vamos a hacer lectura de palabras. Colegas, logotomas, pseudopalabras. Nosotros sabemos de eso, son palabras prácticamente desconocidas para el resto de la comunidad educativa. Un niño que se está iniciando en la decodificación, en la conversión fonema-grafema de manera inicial, si yo me quiero asegurar que este alumno realmente sabe decodificar, le tengo que hacer y presentar logotomas. Si un alumno decodifica de manera precisa, automática, rápida, fluida, un logotoma, es un niño que domina la conversión fonema-grafema de esa letra que estábamos trabajando, ¿ya? Y así lo podemos comprobar. De hecho, hay muchos niños que se inician en la lectura, que no tienen problema en el primer semestre en primero básico y en el segundo semestre, cuando se viene la explosión y de todos los grafemas, aparece con dificultades, empieza a confundir, a sustituir, a omitir. Ahí se van a dar cuenta que fue un alumno que la decodificación inicial no la logró de manera automática, ¿ya? Que hay algún proceso que falló, que no desarrolló de manera correcta. ¿Y quién lo puede detectar? El fono. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Con los procesos de la lectura que vamos a conocer, con lectura de logotomas, con decodificación, con conciencia fonológica, con comprensión, con todo, ¿ya? Y ¿podemos aportar la intervención? Claro, podemos aportar la intervención porque sabemos de todos estos conceptos que les estoy hablando. Precursores de la lectoescritura se los voy a hablar de manera rápida, pero ojo, acá a la izquierda, conocimiento alfabético, el manejo de las letras, de los grafemas, conciencia fonológica y velocidad de denominación. ¿Quién sabe de velocidad de denominación? El fono. ¿Quién sabe de evocación léxica? El fono. ¿Quién sabe de categorías semánticas? El fono. ¿Quién puede trabajar ese predictor? El fono. ¿Quién lo puede evaluar? El fono. ¿Ya? Colegas, los precursores no solo es conciencia fonológica, es el más importante, sí, es el que más afecta a la decodificación. Pero
hay otros, ¿ya? La velocidad de nominación tal vez no va a aportar a la decodificación, pero va a aportar a la comprensión, ¿ya? Habilidades facilitadoras, nivel oral adecuado, fono. Nivel cognitivo suficiente, fono. Memoria de trabajo, memoria semántica. Sabemos de todas estas habilidades, entonces hay que trabajarlas, hay que evaluarlas, hay que estimularlas, ¿vale? Bueno, acá es un poco parte de lo mismo. Ya, nos vamos a lectoescritura. Debemos saber lo que es la lectoescritura, qué procesos intervienen, cuáles son las etapas, cómo evaluamos. Yo les voy a presentar una evaluación informal. Sabiendo los procesos que intervienen, podemos evaluar con cualquier tarea. Ya lo importante es que siempre la actividad, la tarea que vamos a evaluar, sea para un niño puntual. Por eso yo a veces opto por elaborar pruebas, porque si utilizamos una prueba formal, una que la mayoría de las veces son muy extensas, y la otra es que no siempre nos van a arrojar lo que nosotros queríamos conocer. ¿Ya? Entonces, si pretendemos conocer cómo están los procesos léxicos o la decodificación, nos vamos a demorar 1 hora y media, 2 horas aplicando una prueba de lectura y tal vez no nos va a arrojar lo que nosotros queríamos conocer. Así que si queremos saber de esos procesos, hagamos tareas para evaluar esos procesos. Y si encontramos dificultad en esos procesos, trabajemos esos procesos. ¿Ya? Y voy a entregar al final algunas orientaciones para intervenir las dificultades. Bueno, la lectura es una actividad compleja, lo sabemos. Hay muchos factores y procesos que intervienen en ella. Y los fracasos de la lectura raramente, de verdad, colega, raramente se deben a procesos perceptivos, ya visuales, auditivos, ya, sino que están las habilidades a la base y los precursores. Hay partes, colega, en los que ni siquiera se habla de los precursores. De verdad que se trabaja con ciencia fonológica de manera desordenada, poco evolutiva, poco efectiva desde el punto de vista del logro de las habilidades. Entran a primero básico, viene el boom de enseñarle todas las letras, y los alumnos, no sé, la mitad del curso en primero básico termina siendo no lector, en segundo básico se le va a exigir la lectura comprensiva, van a fallar en comprensión, así que hay que trabajar precursores. Bueno, acá habla de los movimientos de los ojos, los movimientos sacádicos, según la precisión con la que vaya decodificando un niño, según la velocidad, le va a permitir ir moviendo los ojos. En algunas ocasiones van a necesitar hacer regresiones cuando hay una mala decodificación, o van a dar la mala decodificación por alto y van a fallar en la comprensión. Lo que yo les comento siempre es que hay muchas, ya comentamos al inicio que leer es comprender, ya para eso vamos a leer, y que la lectura finaliza cuando la persona comprende. Hay muchas habilidades que funcionan como cuello de botella para llegar a la comprensión, y nosotros podemos aportar a la identificación de qué habilidades están interfiriendo en la comprensión lectora de un estudiante, ¿ya? Y no solo con ciencia fonológica, sino que qué proceso de la lectura el alumno no ha desarrollado y por lo tanto no está llegando a la comprensión. Se habla principalmente en los colegios de velocidad lectora, velocidad lectora. Según mi experiencia, se evalúa harto, poco se interviene, y a veces se prioriza la velocidad por sobre la comprensión. Ya hay que tener ojo con eso. Sí, es importante la velocidad, pero no es lo suficiente para llegar a la comprensión. ¿Ya? Tampoco volverse locos pidiendo 150, 200 palabras por minuto si el alumno no está comprendiendo nada. La velocidad tiene que ser suficiente para que el alumno le permita comprender. Entonces, si van a evaluar velocidad lectora, evalúen de la mano comprensión lectora. No les sirve que lea 200 palabras por minuto si no comprendió nada. Y si van a evaluar velocidad lectora, trabajen velocidad lectora. Hay un montón de estrategias para favorecer la velocidad lectora, ¿ya? Y bueno, lo que les comentaba, a veces tiene buena velocidad, buena comprensión oral, y aún así el alumno no comprende o falla, ¿ya? Así que hay varias habilidades que funcionan como cuello de botella, vuelvo a insistir, y podemos aportar a la detección de esas habilidades y abordarlas en equipo.
Les voy a mencionar este marco, este aspecto teórico de los procesos que intervienen en la lectura, principalmente porque a mí personalmente me facilita mucho el acceso a poder trabajarlo, por lo que ya les comentaba. Nosotros manejamos habilidades léxicas, sintácticas, semánticas, entonces en nuestra área. Es súper importante que acá aparecen mencionadas de manera evolutiva, pero no significa que si yo estoy trabajando procesos léxicos no puedo trabajar procesos semánticos, ¿ya? O sintácticos. O al revés, trabajar procesos semánticos y estar trabajando lo léxico, ¿ya? Eh, Permite ordenar la información, pero no necesariamente se tiene que trabajar así tan rigurosamente, ¿ya? Identificación de letra, el primer proceso, acá se pone en juego uno de los precursores que aparecía en unas diapositivas anteriores que hablaba del conocimiento de los grafemas, del alfabeto. Es importante, ¿sí? Así que desde chiquititos, así como se enseña con ciencia fonológica, hay que hacer apresto, acercamiento a la escritura, a la lectura, presentando los grafemas, aunque no le estemos enseñando a leer, ¿ya? Una vez leí en un libro que decía a qué edad se le tiene que enseñar a leer un niño. Y leí, y me parece súper importante, le encuentro toda la razón, a un niño se le puede enseñar a leer desde que el niño quiera aprender a leer, ¿ya? Hay que aprovechar ese interés y esas ganas que tiene por aprender a leer. Entonces, si lo quiere hacer a los 4 años, a los 5, y podemos trabajar las habilidades que le van a facilitar el acceso, hagámoslo, ¿ya? Hay niños que aprenden a leer en kinder, hay otros que aprenden en kinder. ¿Y eso estaría mal? No, está bien, si el niño quiere que aprenda, ¿ya? Así que la identificación de letras se debe trabajar desde chicos también. Si vamos a trabajar con ciencia fonológica y estamos trabajando sonido inicial consonántico, mostremos la P, mostremos la M, aunque no lo vamos a hacer leer en pre-kinder, en kinder, pero sí pueden visualizar el grafema, ¿ya? Pueden hacer juegos de reconocimiento de letra versus número, clasificar letras, clasificar números, ya ayuda a la percepción visual. En fin, desde chiquitito se puede abordar. Dice que desde que aparece la palabra se activan las unidades de reconocimiento de letras, sí, y casi simultáneamente el de palabras, ¿vale? Luego vienen los procesos léxicos que están relacionados principalmente con la lectura de palabras, donde se asume que ese grupo de letras entrega un significado que corresponde a una palabra, o que es una palabra en sí. Es importante entender estos procesos para la evaluación. Por ejemplo, acá en procesos léxicos se puede evaluar tareas de decisión léxica, ¿ya? Pinta, encierra, marca todas las que sean palabras. Y las que no sean palabras, no le hagan nada. Entonces van a diferenciar y van a decidir cuáles son palabras y cuáles son no palabras. Súper importante que para la identificación de las letras o para la decodificación inicial, para la lectura en general, hay dos rutas ya conocidas. Nosotros esto lo vimos en pregrado, principalmente cuando trabajamos neuropsicología en adultos, psicolingüística. Veíamos estos modelos de cajitas y flechas donde se habló de esto, ya de la ruta directa versus la ruta indirecta. La diferencia es que en la ruta directa o léxica se accede al significado de la palabra, mientras que en la ruta indirecta o fonológica se realiza la conversión fonema-grafema. Y luego pasa a un almacén de retención temporal donde estaba la memoria de trabajo. Posteriormente esto se expresa a través del habla. Súper importante, no que se lo aprendan de memoria, pero que puedan entender la diferencia de las dos rutas. ¿Para qué? Para poder evaluar e intervenir de manera correcta. Diferencia entre las rutas. Principalmente los niños que se encuentran en los primeros estadios de la lectura utilizan la ruta fonológica, ¿ya? Y ocupa mucho recurso atencional para descifrar y para hacer la conversión fonema-grafema, porque lo necesitan. Pero ¿cómo será el nivel comprensivo de ese alumno que ocupa mucho recurso atencional para decodificar? Quiere decir que está destinando poco recurso atencional para comprender, ¿ya? Así que es fundamental que la conversión
pueda ser lo más automática posible. Eso va a favorecer la comprensión de ese grupo de letras que está descifrando. Bueno, durante el aprendizaje de la lectura, los niños van pasando por una serie de etapas consecutivas destinadas a desarrollar las dos vías. Aparece la ruta visual, lectura logográfica, no es muy eficaz, las palabras son inexactas y determinadas por el contexto. Esto es prelectura, ya lectura logográfica hay que trabajarla desde chiquititos también. Y da a conocer el simbolismo de la lectura, ya le da a conocer a los niños que ese grupo de rayas que ve ahí, que después va a saber que son letras, entregan un mensaje. ¿Ya? Por eso es importante esta etapa. La ruta fonológica, donde está la conversión fonema-grafema, es la etapa más difícil, ¿sí? Lo sabemos. Es la etapa donde más dificultades aparecen, lo sabemos. Y es la etapa que nosotros tenemos mucho que aportar, ¿ya? Aparecen muchos errores de sustitución en la conversión y a medida que lee las palabras las memoriza y crea representaciones. Pero esto tiene que hacerlo muchas veces para tener una retención en su almacén temporal de representaciones ortográficas y después esta palabra se active con solo verla, sin llegar a descifrar y a detenerse en la decodificación. Y la ruta léxica mira las palabras y se activan, ¿ya? Esto es evolutivo, desde la logográfica, fonológica a la léxica. Tenemos que conocerlas, saber evaluarlas y saber intervenirlas. Vamos a hacer unas comparaciones. Calidad de la lectura, buenos lectores versus malos lectores. Los buenos lectores tienen mayor número de representaciones ortográficas. Son niños que aprendieron a decodificar de manera automática, rápida, fluida. Ven la palabra y se activa el significado. Hacen mayor uso de la ruta léxica, por lo mismo, porque no se tienen que detener en la conversión fonema-grafema y acceden al significado. Por lo tanto, mayor comprensión. Malos lectores, menor número de representaciones ortográficas, mayor uso de la ruta fonológica, alumnos que se han quedado pegados en la etapa fonológica, ya en la etapa de conversión fonema-grafema, por lo tanto, si están en esa etapa, no crean representaciones ortográficas y difícilmente o de manera muy vaga van a acceder a un nivel comprensivo de la lectura, ¿ya? Según el método de enseñanza, el método global utilizan más la ruta directa, ya lo sabemos que el método global parte desde lo más macro a lo más específico, que es inverso al método fonético, y el método fonético utiliza más la ruta fonológica, al menos durante los primeros años. ¿Ya? Está bien que sea así, debe ser, y después, aprendiendo a decodificar, ya puede dar el salto a la comprensión, que es lo ideal que debería pasar. Los tipos de lectura, leer en voz alta, utilizan más la ruta fonológica y la lectura comprensiva y silenciosa utilizan más la ruta visual. Pretende llegar al significado y no a la forma fonológica. ¿Cómo evaluar el uso de ambas rutas? Para analizar los procesos de reconocimiento de palabras, lectura en voz alta de palabras aisladas. ¿Ya? ¿Qué se analizan? Los tiempos de respuesta y los tipos de errores. Los tipos de errores son una fuente valiosa de información. Ya nos permite analizar en dónde podría estar la dificultad de la precisión de la conversión. Al variar en los tipos de palabras podemos evaluar una u otra ruta. Para evaluar la ruta léxica tenemos que evaluar palabras de distinta frecuencia, ya frecuencia de uso. Recordemos que hay palabras de alta frecuencia y palabras de baja frecuencia de uso. Las más conocidas son las de alta frecuencia y las menos conocidas son las de baja frecuencia. Y en la ruta fonológica tenemos que evaluar, colegas, y trabajar lectura de pseudopalabras y logotomas. Hay que hacerlo. Recuerden, si nos queremos asegurar que un niño logra la conversión fonema-grafema de manera automática, precisa, tiene que ser capaz de leer logotomas, ¿ya? Va a utilizar principalmente la ruta indirecta o fonológica, pero nos vamos a asegurar que tiene precisión en eso, ¿ya? A veces se pasa la M en una semana, la L en otra semana, la P en otra semana, la S en otra semana, así de rápido. En un mes las 4, pero no todos los niños responden a esa velocidad. Para la lectura de logopalabras podemos variar en la longitud y en la complejidad de los grafemas. ¿Quién sabe de longitud de palabras? El fono. ¿Quién sabe de complejidad de grafemas por los tipos de sílabas? Consonante, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. El fono es seco en ese tipo de estructura, así que fácilmente podemos ayudar a la elaboración de una lista
de palabras o de logotomas, donde queremos evaluar distintas estructuras, distinta metría, distinta frecuencia de uso de palabras, ¿ya? Fono harto que hacer ahí. Proceso sintáctico se refiere ya a la comprensión de oraciones, como dice acá, las palabras aisladas activan significados, se activa un concepto, un vocabulario, pero no transmiten mensajes, ¿ya? Y es así como se va pasando a la etapa de lectura de oraciones. Además de reconocer las palabras dentro de la estructura oracional, tienen que lograr acceder a cómo se organizan esas palabras, ¿ya? Porque recuerden que no solo en lectura, sino que también en esta etapa se ve la escritura, ¿ya? Y acá, siempre previo a la escritura de oraciones, de manera de sugerencia que trabajemos la oralidad de la oración, ¿ya? Yo lo trabajo mucho en segundo básico, en primero básico, cuando los alumnos están desarrollando la escritura y aparece la escritura en carro. Hay tareas clásicas que aportan, pero nosotros sabemos mucho de esto. Por ejemplo, empezamos a partir de una imagen a expresar oraciones y les vamos exigiendo cada vez más. Yo les digo, vamos a hacer un juego de producir una oración de 4 palabras. Y aquí detectamos fácilmente los alumnos que hacen escritura en carro porque dicen, el perro come pan con su mamá. Falló a la hora de diferenciar las palabras que componían esa oración. Así que hay harto que hacer ahí, conciencia sintáctica. O sea, en mi caso yo he funcionado con talleres puntuales, le digo en la hora de trabajo colaborativo a la profe, ¿tiene alguna demanda desde el punto de vista de la lectura, de la lectoescritura? Me dice, no, sabéis que casi la mitad del curso está con escritura en carro. Si no está la oportunidad de entrar a sala y aportar en eso, podemos entregar lineamientos para trabajarlo, ¿ya? Conciencia sintáctica, separación de palabras, ordenar palabras para formar una oración, escribir o verbalizar una oración con cierta cantidad de palabras, separar las palabras con los dedos, ¿ya? Hay harto que hacer ahí. Y siempre ir combinando con la lectura y con la escritura. Por ejemplo, si les pedimos que inventaran a partir de una imagen una oración de 5 palabras, posteriormente que escriban esa oración y que luego de manera escrita puedan verificar si es que la oración tiene las 5 palabras y se le habla ahí de la separación, del uso de la mayúscula al inicio, del punto al final, y de esa manera se va trabajando, ¿ya? Otro ejercicio, les presentamos las oraciones todas unidas, sin las separaciones, y los alumnos tienen que hacer la separación correspondiente. Nosotros les podemos leer la oración y que ellos de manera oral vayan separando y luego de manera escrita lo logren separar con rayitas, etc. Si quieren agregar el uso de las TICs, lo llevan a la sala de computación y hacen este mismo proceso, pero en los computadores. Con la barra espaciadora van haciendo los espacios de las palabras. Bueno, en los procesos sintácticos se ve la diferencia entre oraciones pasivas versus oraciones activas. Se dice que la oración pasiva tiene mayor dificultad para ser comprendida y esto se da tanto a nivel oral como a nivel escrito, ¿ya? Así que, ¿quién sabe de eso? El fono, ¿ya? Hay diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito y que a nivel del lenguaje oral los rasgos prosódicos, la entonación y las pausas se manifiestan y se representan en la escritura a través de los signos de puntuación, ¿ya? Acá el fono tiene harto que hacer porque manejamos de todo lo de la habilidad del lenguaje oral. Si un alumno lee de manera disprosódica, con una fluidez, una entonación inadecuada, nosotros podemos hacer mucho ahí. Y también podemos ir enseñando los signos de puntuación, si bien el foco es un contenido a abordar por parte del profe, pero no por eso nosotros no vamos a poder decir que cuando hay un punto hacemos una pausa y que podemos tomar aire para comenzar a leer el siguiente párrafo. Eso pega el fono. Si un lector no respeta los signos de puntuación, no podrá determinar los roles sintácticos de las palabras y por lo tanto no entenderá nada de lo que lee, ¿ya? Y muchas veces es así. Los procesos semánticos permiten extraer el significado del texto, integrar ese significado en el resto de los conocimientos almacenados en la memoria. Se habla siempre de que la comprensión es la combinación. Ojo con esto, es súper importante para trabajar la comprensión. El resultado de la comprensión es lo que el niño sabe previamente
versus lo que logra leer, ¿ya? Debe haber una conexión entre eso. Por eso siempre se utiliza la estrategia de conocimientos previos, pero no siempre se utiliza de manera correcta, porque muchas veces se hace en ese momento de la clase de los conocimientos previos, que ahora está dentro de uno de los principios del DUA, de hecho lo tengo acá, en el principio, en la pauta 3.1 dice proveer o activar los conocimientos previos, que está relacionado con el proveer múltiples formas de representación. Se confunde a veces y se cree que activar conocimientos previos, a veces ocurre, es recordar lo que se trabajó en la clase anterior, pero no siempre es así. El conocimiento previo se debe relacionar principalmente con los conceptos claves de los que va a tratar la clase, ¿ya? Entonces, si en la clase se iba a hablar de una, no sé, de un mito donde va a aparecer tal personaje, tenemos que como concepto clave mito, o concepto clave un valor o un vocabulario que va a aparecer. Si no activamos eso, pese a que el alumno lea, no va a lograr hacer la conexión entre lo que él sabía versus la información nueva que entrega el texto. ¿Por qué? Porque su conocimiento previo es pobre respecto a la información nueva, ¿ya? Así que y nosotros podemos aportar harto ahí desde el punto de vista del vocabulario y desde el punto de vista de cómo acceder a la información o cómo expresar la información, ¿ya? Bueno, cuando la información se ha integrado en la memoria para su uso posterior, se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión. Para el proceso semántico hay tres etapas, donde primero se extrae el significado, se responde a las preguntas quién, qué, quién, cuándo y dónde, principalmente localizar la información, lo más básico. Luego se integra esta información en la memoria, las oraciones forman parte de un contexto que le dan sentido y normalmente nos encontramos con oraciones posterior a haber realizado un trabajo previo de explicación o activación de conocimientos previos, súper importante. Y la tercera etapa son los procesos inferenciales. Es una actividad intelectual más compleja, no es un proceso independiente de los demás, requiere de los demás y permite hacer deducciones sobre la información integrada en la memoria. Por eso es importante que esa información esté. Y si no está, ¿quién la puede entregar? Se puede entregar dentro de la clase. ¿Y la podríamos entregar nosotros los fonos? Sí, podríamos entregarla a partir del vocabulario, de estrategias para almacenar vocabulario, para generalizar vocabulario nuevo, etc. Y por último, añadir información que no está explícitamente mencionada en el texto, ya en la parte inferencial. Para la evaluación de la lectoescritura, como yo les comenté al inicio, la idea es hacer evaluaciones puntuales según la necesidad de los casos. Para el primer proceso, para la identificación de las letras, tenemos que saber si el niño conoce todas las letras o tiene problemas con alguna de ellas. Ya una tarea simple en una hoja, mostrar letras aisladas, pero al analizar esto es súper importante que ojalá se pueda llegar, si bien lo puedo trabajar así, pero también podría agregar la información de la evaluación que yo quiero hacer del reconocimiento de letras en un contexto más real. Entonces puedo hacer identificación de letras en un texto, ¿ya? Y leerle el texto al estudiante, ¿ya? No porque esté trabajando identificación de letras, no voy a poder trabajar la comprensión. ¿Ya? Es súper importante que se tenga en claro eso. Siempre puedo trabajar comprensión, aunque esté trabajando identificación de letras, procesos léxicos, sintácticos o semánticos. ¿Ya? La comprensión es el foco de la lectura, recuerden. Leer es comprender. Entonces, en esta primera etapa inicial se puede hacer comprensión. Y si no leía, le leo el cuento y trabajo la comprensión oral. Pero esa información se la presento en un contexto para que tenga sentido, si no, el alumno va a pensar que está haciendo algo totalmente aislado a leer, ¿ya? También sirve hacer tareas de igual diferente en palabras y pseudopalabras, utilizar pares de palabras que solo se diferencian en una letra y seleccionar estímulos que sean iguales y diferentes. Ya pueden ser palabras o logotomas. Por ejemplo, pasto, pasto, que es igual, árbol versus árbol. Proceso léxico, lo que les comentaba adelante, hacer tareas de decisión léxica. El objetivo es que identifiquen palabras, independientemente si sabe leer o no. ¿Ya? Accede a la representación ortográfica, identifica palabra real versus palabra inventada. Y ya directamente hacer lectura de palabras. Y lectura de palabras en voz alta.
¿ya? Y ojalá pudiéramos extraer un corpus a partir de eso o poder evaluar, o sea, grabar en un audio que está permitido y poder hacer un análisis respecto a eso. O hacer una transcripción directa. Y lo que les comentaba adelante, tenemos que hacer lectura de palabras de distinta longitud y de distinta complejidad. ¿Quién sabe de longitud y de complejidad de sílabas? El fono, sabemos harto de eso, así que tenemos un mundo por aportar ahí. También lectura de pseudopalabras, sabemos de pseudopalabras, de logotomas, de palabras frecuentes, de palabras frecuentes cortas, frecuentes largas, infrecuentes, poco, etcétera. Nosotros hay que mostrar lo que es nuestra habilidad, en esa habilidad. Procesos sintácticos, estructuras gramaticales, hacer lectura de oraciones pasiva versus activa y en los signos de puntuación busca comprobar si el niño es capaz de realizar pausas y entonaciones que le indican los signos de puntuación, fundamental para obtener una lectura comprensiva. Para los procesos sintácticos podemos hacer comprensión de oraciones sencillas, órdenes, hacer dibujos sencillos a partir de una oración, realizar tareas sobre unos dibujos. Acá, no sé, pinta de azul el cielo, dibuja sobre el árbol un pajarito. Son oraciones sencillas que nos permiten evaluar los procesos sintácticos. Señalar a qué dibujo corresponde la oración. Comprensión de textos, textos pequeños para comprobar si el niño es capaz de extraer el significado e integrarlo en sus conocimientos. Responder a preguntas explícitas e implícitas, evaluar distintos tipos de texto, etc. Para mencionar acerca del trabajo de la comprensión, yo les comenté que mi experiencia hace algunos años fue realizar el trabajo sobre la metacomprensión. Utilicé harto unos libros que se llaman libros STARS. Se los puedo ir mandando en el correo. Viene detallado el paso a paso de cómo trabajar cada una de las habilidades de comprensión lectora, pero el foco hay que centrarlo en la metacomprensión, ya que el niño sea capaz y de manera autónoma hacer uso de las propias estrategias. No sirve enseñárselas ni modelárselas para que no tenga un uso. Debemos ir mediando de cierta forma para que el alumno tenga la necesidad de utilizarlas, ¿ya? Y siempre nosotros dividimos la comprensión lectora en 3 etapas. El nivel más básico de la comprensión lectora, que es localizar información explícita. Yo en cuarto básico, la verdad, mi foco de intervención en cuarto básico es localizar información explícita. Hay ciertos estudios, lineamientos que hablan acerca de que si un alumno logra localizar información explícita ya podría tener 250 puntos en el CIMSE. Yo no soy pro CIMSE ni estoy de acuerdo con el CIMSE, pero en los colegios lamentablemente se trabaja para el CIMSE y uno tiene que hacer un aporte a eso también. Así que si nosotros justificamos y argumentamos nuestro trabajo, podemos enfocarnos en localizar información explícita, vocabulario, estrategias de comprensión lectora, metacomprensión y hacer trabajo intensivo sobre eso en todas las clases, ¿ya? No es que la clase se esté trabajando de manera explícita una comprensión lectora, sino que implícitamente la comprensión lectora está en todas las asignaturas. Ya localizar información utilizamos harto el subrayar, el releer. Le preguntamos a los niños qué podemos hacer acá para comprender mejor. Ellos lo dicen, leer 2 veces. ¿Lo hiciste? No. Entonces hay que dar autonomía en eso y que sean conscientes de que pasar 2 veces por el mismo lugar les va a permitir recordar mejor información para poder ir luego a buscar dónde está la respuesta. ¿Ya? Yo les doy ejemplos lúdicos, les digo de un caso súper personal y real. Yo soy pésimo con la orientación, entonces les digo y les cuento la verdad. Fui a Santiago X veces y me perdí. Fui al aeropuerto a buscar a mi hermana. Yo les digo, si yo voy otra vez a Santiago, ¿creen que me pierda? Y bueno, la mayoría responde que no. ¿Por qué? Y bueno, llegan a decir que como ya fui por primera vez o ya pasé por ahí, voy a recordar algunas cosas. Y yo les digo, bueno, en la lectura pasa lo mismo. Si ustedes pasan 2 veces por ahí, van a recordar dónde están las cosas. Y después cuando lo vean en la pregunta, a ustedes se les va a facilitar ir a detectar dónde estaba eso. Y eso es localizar información explícita, es lo básico, es la primera habilidad de la comprensión lectora y es fundamental. Luego viene la habilidad de relacionar e interpretar información. Acá trabajamos causa-efecto,
reconocer hecho versus hecho o un dato, analizar la progresión temática, la relación entre el párrafo 1 versus el párrafo 2, etc. Y por último, tenemos localizar información, relacionar e interpretar, y por último es reflexionar. Y la reflexión es a partir reflexión del contenido y reflexión de la estructura del texto. ¿Ya? En la reflexión del contenido, el alumno se puede involucrar con el contenido y generar una opinión o inferir. Y en la reflexión de la estructura del texto, el alumno es capaz de reconocer qué tipo de texto era. ¿Cuál fue el texto que leyó? Si era un texto narrativo, era un texto literario, etcétera. ¿Ya? Así que ahí hay harto que hacer, hay mucha información. Están estos libros que nos permiten abordar la comprensión lectora, pero nosotros le damos el enfoque de la metacomprensión, el poder hablar sobre el proceso. ¿Ya? Se habla harto, pero créanme que no se trabaja mucho. Así que si ustedes quieren innovar en algo y en sus colegios no se hace, abórdenlo. Ya una muy buena sugerencia para diferenciar, y creo que es un área donde se puede meter la diferencial, la psicopedagoga o el fono también. ¿Ya? Y cada uno lo va a trabajar desde su perspectiva. Orientaciones para la recuperación de los procesos de identificación de letras. Se le deben proporcionar actividades que le obliguen a analizar los rasgos distintivos, ya especialmente con aquellos grafemas que comparten muchos rasgos, la P y la Q, la M, la N, la B y la D. Señalar, hablar sobre las características semejantes y diferentes, buscar una letra entre un fondo de letras, buscar una letra determinada entre palabras y pseudopalabras, ¿ya? Para la ruta léxica, acá tenemos la ruta léxica o directa, y la fonológica o indirecta. Hay que evaluar e intervenir sobre las dos. Para la ruta léxica, lo que el niño requiere es almacenar la forma ortográfica, ¿ya? Y presentar simultáneamente dibujos con palabras que la designan. En el caso de palabras homófonas, se debe presentar el par de palabras con sus dibujos respectivos. Para la ruta fonológica, la recuperación es más compleja, es sin duda la ruta donde más aparecen dificultades, y acá es fundamental la conciencia fonológica, ¿ya? Súper importante, si no llega un niño al colegio, a primero básico, a segundo básico, donde no sabemos el trabajo que se hizo en conciencia fonológica, lo más probable es que nos toque trabajarlo, ¿ya? O al menos evaluarlo. La mayor parte de los niños falla en la conversión fonema-grafema, y la asociación puesto a que la asociación de las letras con los sonidos es totalmente arbitraria, ¿ya? Y es totalmente a veces entendible que se equivoquen, porque no hay una característica de la forma visual de la letra que lo pueda asimilar a un sonido, así que aparecen errores, incluso en aquellos niños que van súper bien con la decodificación. Y aquí hay que prestar ayuda, dibujos, reglas, mnemotécnicas, buscar algún indicio de las letras que permitan recordar cómo es su pronunciación. Yo le hago que sienta el aire, inflo los cachetes, etcétera. ¿Ya? Así que hay harto que se puede hacer desde lo perceptivo para ayudar a la diferenciación. Para los procesos sintácticos, trabajar oraciones, asociar oraciones con imágenes, colorear el sujeto de un color, el predicado de otro, usar estructuras para que el estudiante se dé cuenta que el sujeto no va en la primera posición, donde veamos la diferencia entre oraciones activas versus pasivas, practicar con tareas de emparejamiento de dibujos con oraciones en las que éstas tengan diferentes estructuras sintácticas, y ejercicios de completar los componentes de la oración que faltan. Y acá yo hago mucho ordenar palabras para formar una oración, o a partir de un banco de palabras crear distintas oraciones. ¿Ya? Leerlas, siempre trabajar la comprensión de esas mismas oraciones. Estamos trabajando procesos sintácticos, pero se puede abordar procesos semánticos. Para los signos de puntuación, presentar un párrafo con los grupos sintácticos diferenciados mediante flechas y dibujos para que no pasen desapercibidos. Leyendo conjuntamente con el niño varias veces el texto, marcando muy bien los signos de puntuación. Modelar de manera exagerada a veces sirve harto. Presentando textos sencillos bien puntuados para que los lean en voz alta, y grabando la lectura para que luego la escuche y analice sus propios errores o su lectura correcta. Para la extracción del significado, presentar una serie de oraciones que representen distintas acciones que el alumno debe realizar correctamente, formular preguntas básicas sobre el texto y ayudarle a utilizar apoyos externos como subrayar. Acá viene todo el uso de la estrategia de comprensión lectora. Para la integración en la memoria, entregar información adicional,
hacer comentarios sobre lo leído, formular preguntas, comenzar siempre con textos que son de sus intereses, ya sobre todo cuando el niño está, un niño que tiene fracaso en la lectura, lo más probable es un niño que tiene rechazo por la lectura, ya es algo que tenemos que conocer y de lo que nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, es súper importante profundizar y conocer sobre los intereses de los estudiantes y tratar de motivar cada vez un poco más con la lectura. Y para la realización de inferencias, hacerle consciente de que el objetivo es obtener información y de que es necesario utilizar lo que ya sabe para comprenderlo. Siempre tratamos de comenzar con inferencias sencillas, ya una oración en un texto sencillo. El niño fue a la plaza, iba con short y polera. Y les decimos cómo estaba el día. El niño fácilmente, de verdad, dicen, hacía calor. ¿Y cómo lo saben? Porque estaba con short y polera. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque cuando hay ese calor, uno se pone short y polera. Es el conocimiento del mundo que tiene el alumno. Eh, es una inferencia sencilla, pero permite explicar que por algo que tú sabes, puedes saber algo que no estaba escrito en el texto. Y eso es súper importante, y así se les va enseñando que inferir te permite conocer algo más allá de lo que aparecía ahí. Entonces, uno les dice, hace calor. ¿Dice en el texto o en esa oración que hace calor? No. ¿Ya? Entonces ahí estás infiriendo. Pudiste hacer una inferencia acerca de algo por un conocimiento previo que tú tenías acerca de tal concepto. Bueno, a manera de conclusión, creo y espero que con esta presentación les haya quedado claro y ojalá puedan tener muchas ideas para darnos cuenta y descubrir que los fonoaudiólogos no solo somos conciencia fonológica ni la R, como me escribió una colega en Instagram en los comentarios, lamentablemente a veces somos conocidos por eso. Después me puso otra colega, ni siquiera sabemos sacar la R a veces tan bien ni de manera efectiva, y es cierto, o sea, hay casos y casos, pero no somos conciencia fonológica solamente en lectura, ya sabemos de muchas cosas y la idea es que todo eso lo pongamos en práctica y todo es en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. No es por hacernos los más bacanes ni por querer quitarle la pega a alguien. Nuestro foco es que los estudiantes aprendan. Y si nosotros podemos participar en ese proceso a partir de toda la formación que tenemos y el interés que tenemos en entregar lo que sabemos hacer, tenemos que ponerlo en práctica, ¿ya? Tenemos que meternos a sala de clase, tenemos que proponer ideas de lectura comprensiva, tenemos que eh, aportar desde nuestra área, como sale en una orientación, desde lo comunicativo y el lenguaje, aportar en cualquier clase, ¿ya? Siempre puede entregar el mismo contenido, el profe y el fono, pero de verdad, ustedes saben, el fono lo va a entregar de manera diferente, lo va a decir de manera diferente, va a buscar la comprensión de manera diferente, ¿ya? Y eso hay que diferenciarlo y hacerlo notar, ¿ya? Hacerlo notar y cuál fue el impacto de que al alumno se le preguntara de esa forma, o cuál fue el impacto de que al alumno se le pidió que expresara su respuesta de otra forma, ¿ya? Y que el profe empiece a visualizarlo y que se dé cuenta y que después ojalá lo pudiera comentar o hacer una presentación en un consejo de manera colaborativa con ese profe y presentar una clase, entre comillas, exitosa de colaboración. Eso permite ganar credibilidad, ganar espacio y que incluso los mismos equipos directivos empiecen a solicitar la presencia del fono en los cursos donde no hay niños con trastorno del lenguaje. ¿Qué significa eso? Si tenemos todas nuestras horas, vamos a abrir más campo laboral incluso para otros colegas o para nosotros mismos, ¿ya? Así que meterse en esto es fundamental. No porque queremos hacer la pega a otra persona, es porque sabemos de esto. Y de verdad, como yo les comenté, no podemos no trabajar lectura. Así como la diferencial no puede no hablarle a un niño, o sea, le habla y va a estimular el lenguaje oral igual. Nosotros también, ¿ya? Así que espero que les sirva de motivación. Yo llevo 8 años en educación y desde que empecé prácticamente me metí en lectura y hoy en día voy a todos los cursos en la asignatura de lenguaje
una vez por semana al menos en cada uno de los cursos. Me metí al área de gestión, donde apoyo a UTP y donde entrego lineamiento incluso desde la fonobiología. Eh, Me he metido en el decreto 67, en la evaluación formativa, en DUA, he hecho capacitación en mi colegio a los profesores. En fin, colegas, anímense, hay harto que se puede hacer. Y insisto, no es para ganar terreno a otra persona, ya es, hay unas frases por ahí que dicen para, no lo recuerdo, para brillar no tienes que opacar al otro. Y es verdad, incluso todo lo que nosotros sabemos lo podemos compartir, lo podemos enseñar. Y si queremos que el diferencial trabaje estrategias de lenguaje y le enseñamos a ser modelado para mejorar el nivel expresivo, hagámoslo también. Ya no nos va a quitar la pega. ¿Ya? Es trabajo multidisciplinario, es compartir. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si lo hace nos va a ayudar a nosotros también. Y si nosotros apoyamos lectura, le vamos a ayudar a ellos, ¿ya? Y el foco son los niños, así que nadie le está quitando la pega a nadie, ¿ya? Así que eso, espero haber entregado un mensaje motivador, un poco de teoría, que yo le invito a revisar más teoría. Entregué un poco, parte de lo que yo uso, pero revisen, busquen y anímense, de verdad, motívense y ojalá se sientan con muchas más herramientas para poder entrar a sala, ¿ya? Y yo pongo acá, no es quitar la pega, es trabajo multidisciplinario, ¿ya? Conclusiones, miren, acá agradecer la gran convocatoria por el interés que ustedes presentaron. Y las conclusiones, hay una alta necesidad de capacitación a nivel de fonobiología que me sorprendió. Yo no esperaba la convocatoria, se esperaba 50 personas y ojalá pudiera haber tenido más, pero de verdad me sorprendió. Pero es preocupante, ya una colega puso por ahí, hay poca capacitación para fonoaudiólogo en educación. En realidad prácticamente hay cero, ya, y todo lo que uno tiene que capacitarse es por cuenta propia. Así que hay comunas en las que sí se hacen, pero es poco y ojalá se pudieran hacer más. Hay un interés enorme por la lectoescritura que me alegra, de verdad me alegra porque a veces cuando uno trabaja de manera aislada y no comparte otro, lo que hace con otros colegas, nosotros pensamos que todos podríamos estar haciendo lo mismo, pero en realidad no, hay colegas que están haciendo una pega más clínica y es entendible porque uno sale preparado para eso, pero me alegro que hoy en día haya más cultura de que el fono se puede meter en la lectura, en la lectoescritura, así que eso es súper genial y ojalá esto le haya servido para el nulo, escaso conocimiento que tenían sobre el abordaje de la lectoescritura, les permita hacer nuevas intervenciones o al menos interesarse por averiguar y profundizar más en el tema, ¿ya? Espero haber sido un aporte para las educadoras diferenciales y para las psicopedagogas desde el punto de vista, por un lado, de que conozcan que los fonos no queremos hacer su trabajo, queremos colaborar, queremos aportar al aprendizaje de los estudiantes, y por otro que a veces puede que le haya servido el abordaje de la lectoescritura, el enfoque en los procesos de la etapa de la lectura. Hay un interés enorme por DUA, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y genial que exista el interés porque nosotros tenemos que hacernos cargo del DUA. Al docente le cuesta mucho más diferenciar o diversificar la enseñanza y que él lo puede aportar los especialistas de los equipos que tienen el establecimiento. ¿Ya? Así que averigüen, lean más acerca del DUA. Mañana lo vamos a aclarar un poco. En realidad hay un interés generalizado ahora por aprender mucho. Ya yo he visto en las redes sociales que cualquier taller que hay mucha convocatoria, ya, pero qué bien que exista eso, porque habla de que los fonoaudiólogos, los profesionales de la educación, queremos estar en constante aprendizaje y actualización de muchos conocimientos. Así que eso es bueno. Lectoescritura en pregrado, sí, yo pensé que con los años ya se abordaba un poco más y me di cuenta que no. Así que, bueno, mi foco, mi idea es poder llegar a hacer clase algún día en una universidad y espero, ojalá me encantaría poder abordar esta área y poder hacer esta misma actividad y poder llegar a mucha gente, a muchos fonoaudiólogos, que se haga viral, más fonoaudiólogos, más fonos de lectoescritura, compártanlo, díganle a los colegas, convérsenlo, tenemos que trabajar ahí. Y ojalá pudiéramos llegar en los próximos años a que el perfil fono de egreso ya venga con alguna formación al menos básica en lectoescritura, ya para que no
no pasen más esta situación de que uno llega a un establecimiento, te empiezan a exigir o te das cuenta que tú podrías aportar en la lectura, pero no sabes cómo, ya no tienes idea. Así que espero haber aportado harto a su formación, a su quehacer profesional. Cuenten conmigo de verdad para cualquier información o cualquier, no sé, lo que se les ocurra. Ya yo no soy el dueño de la verdad, ni soy experto en el tema, pero al menos he tenido experiencia y he logrado meterme un poquito. ¿Ya? Y yo siempre voy a estar en constante actualización. Me gusta mucho estudiar y leer, se lo recomiendo. Y creo que se han dado cuenta, me encanta compartir y enseñar lo que sé. No tengo problemas en que si sé 10 métodos de lectura, los 10 los voy a compartir. Ya, así que cuenten conmigo para lo que vayan necesitando de ahora en adelante en, en lo que se atrevan. Y ojalá me pregunten, porque me va a evidenciar que hay varios colegas que después de haber visto esto, quedaron con ganas de profundizar, de querer hacer nuevas cosas. Ya, así que un abrazo a todos, espero les haya servido y nos estamos viendo muy pronto. Ya, que estén muy bien.